después de 20 semanas, llegamos al final del libro de los Romanos. ¿Cómo les ha parecido la carta de Pablo a los Romanos? ¿Interesante, desafiante, aburrida? Interesante, ¿no? Muy interesante. Justamente yo creo que los cristianos deberían, en su mayoría, poder conocer el libro de Romanos. Y lindo sería que uno pueda por lo menos leerlo 1 o 2 veces por año, porque acá están las bases de la fe y las bases de las doctrinas cristianas. O sea, todo lo que tiene que ver con Cristo justamente está acá, en este libro, que es una bendición para nosotros, porque acá podemos solidificar, sostener, apoyar nuestra fe, que no va a ser defraudada. Y llegamos hoy al capítulo 16, y vamos a tomar algunas cositas en cuenta de este capítulo, porque básicamente este capítulo Pablo se va a estar despidiendo de los hermanos a los cuales les escribe esta carta. Y él, la mayoría o varios versículos de este capítulo justamente van a ser salutaciones, tanto de los hermanos a los cuales él escribe, como de los hermanos que le están acompañando a Pablo, porque había muchos que le estaban acompañando. Y vamos a leer los 2 primeros versículos, y dice lo siguiente, Reina Valera del 60, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Va a aparecer acá uno de los ministerios o uno de los dones que justamente tiene que ver con el servicio. La palabra diácono, justamente que nosotros vamos a encontrar en el libro de Tito, en el libro de Timoteo, lo vamos a encontrar aquí también, tiene que ver con servir. La palabra diáconos, en vez de con C, con K, diáconos pero con K, significa servir. Hay varias identificaciones para esta palabra. Diaconía es el grupo de gente que sirve. Diakonein es otra de las palabras griegas que tiene que ver con el servicio. Y la palabra en sí no significa otra cosa más que servir. En cualquier cosa, desde alcanzar un vaso de agua, asistir a un enfermo, dar una ofrenda a alguien, tiene que ver con eso. Pero Pablo, en el libro de Timoteo, él justamente va a hablar específicamente de diáconos y va a hablar de diaconisas. Y las mujeres que desempeñaban este ministerio tenían justamente, eran muy bien vistas por la iglesia cuando lo hacían con total honestidad y llamado, eran muy bien vistas porque eran personas que servían en lugares y en situaciones que quizás otro no lo hacía. Vamos a ver algunos requisitos que Pablo le va a pedir justamente a las diaconisas y a los diáconos. Vamos a ir al libro de Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 8, el apóstol va a poner algunas condiciones allí para los diáconos y va a decir: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia
y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, dice. Las mujeres, o sea, acá habla de las diaconisas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, escribe Pablo, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, no es que cualquiera, por lo menos en las iglesias que Pablo estaba liderando, no era que cualquiera podía ir y se ponía a servir. No, Pablo acá le está escribiendo a Timoteo, también le va a escribir a Tito y le va a decir cuáles eran las condiciones que las personas que querían servir tenían que tener. Pero Pablo, no nos vamos a meter en eso porque no es justamente el tema hoy, hablar acerca de los dones. Pero Pablo aquí, en los primeros versículos de este capítulo 16, recomienda a Febe, primer diaconisa que se va a nombrar, recomienda a Febe y dice que es una hermana en la fe que servía en la iglesia de Cencrea y que la encomienda a la iglesia de Roma pidiéndole a los hermanos que la reciban. Dice, porque no solamente ella ha servido a muchos, sino que ella me ha servido a mí mismo. Y es interesante que no vamos a encontrar prácticamente en ningún capítulo palabras que tengan que ver con los dones. En los capítulos que hemos visto de Romanos no tienen que ver con los dones. Pero Pablo acá, en el final, va a nombrar varias personas que tenían que ver con personas que servían dentro del reino, que tenían un trabajo específico. Y esta era una mujer muy recomendada por el apóstol. Indudablemente que ella había mostrado que era digna de esa confianza, que era digna de esa recomendación, de que no había en ella cosas oscuras por los cuales Pablo hubiese tenido que hacer alguna diferencia. Y es interesante, además, de que Pablo dice, ella va a ir a visitarlos, casi les dice como si fuese yo mismo. Ella va a ir a visitarlos y casi como si fuese yo mismo, recíbanla y denle lo que ella esté necesitando. Va a seguir el apóstol Pablo saludando y dice, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Acá van a aparecer dos personas que se dedicaban al pastoreo. Y acá interesante, observen un cachito el texto, que el apóstol Pablo va a nombrar primero ¿a quién? En este versículo 3. ¿A quién va a nombrar primero? A la mujer. Va a nombrar primero a Priscila y después lo va a nombrar a su esposo. Versículo más adelante va a decir, y saludo también a la iglesia que está en su casa. Ahora, acá el apóstol Pablo no se confunde. Algunos comentaristas llegan a decir que Pablo está saludando primero a Priscila porque aparentemente Priscila era la líder de esta iglesia. Era la pastora de esta iglesia, no su esposo. Varios comentaristas dicen, si no tendría que haber saludado primero a Aquilas y después a Priscila, pero no, va a saludar primero a la mujer como en un orden de servicio, como que ella era la líder en esa congregación. Y en su casa había una iglesia que ellos
pastoreaban. El apóstol Pablo va a seguir saludando. Pensar que hoy en día algunos cuestionan si una mujer puede ser pastora o no. Hay todo un tema con el servicio de la mujer en general. Hay algunos que dicen que la mujer no puede prácticamente servir en nada, no puede desarrollar dones que tengan que ver con la palabra, o sea, ni la enseñanza, ni la predicación, ni nada de esto. Cuando uno mira textos que muchas veces se usan para esto, debe tener en cuenta que Pablo hay cosas que las menciona solo una vez. Y por ejemplo, cuando habla de esto específicamente, está escribiendo a una iglesia específica por una situación específica que había con las mujeres que eran sacerdotisas de una diosa pagana en esa ciudad. Pero muchas veces se comete el error de sacar un texto o una fracción de textos y con esto armar una doctrina para, en este caso, por ejemplo, anular que la mujer no puede tener un liderazgo, no puede tener un pastoreo, no puede tener ministerios de la palabra. Sin embargo, ahora vamos a ver otros ejemplos que Pablo va a poner aquí en este capítulo, pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a lo que el apóstol Pedro habla acerca de que somos una nueva nación, de que somos sacerdocio real, él nos está poniendo a todos en una nueva categoría, no está haciendo distinción entre hombre y mujer. Pablo no dice solamente los varones pasan a esta situación y las mujeres quedan aparte. No, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6, dice que justamente todos hemos sido hechos reyes y sacerdotes en este nuevo pacto. La palabra todos involucra hombres y mujeres. Ahora, hay que distinguir que a partir de Jesús comienza justamente una nueva era. Y muchas cosas que, por ejemplo, para los gentiles no eran, y lo hemos visto aquí en Romanos, que los gentiles entramos por gracia a la salvación, así muchas cosas se desarrollan también para la mujer. Algún día nos vamos a meter en eso en profundidad para simplemente tratar de desarmar todos esos argumentos. Pero si no, tengo un buen libro para recomendarles donde se habla de eso. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Va a decir aquí el apóstol Pablo también que le agradece a Priscila y a Aquila que hasta expusieron su vida por él. Dice, no solamente yo les agradezco, las iglesias de los gentiles también le agradecen a ellos lo que hicieron. Varios creyentes más van a aparecer allí en los versículos del 6 al 16. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado por Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¡Wow! Dijo hace un rato alguien, si alguien está buscando nombre para ponerle a su hijo o a su hija, puede aprovechar todos los nombres
que Pablo saluda aquí. Pero hay 2 o 3 puntos que yo quisiera resaltar. Versículo 7. La Nueva Traducción Viviente lo va a traducir justamente como lo siguiente: saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Acaba de aparecer Junias, y justamente esta es una de las mujeres que hace bastante ruido cuando volvemos al mismo tema que hablábamos recién, al tema de que la mujer puede o no puede tener un ministerio pastoral. Algunos han llegado a decir que Junias era un hombre. Sin embargo, ninguno de los autores del primer siglo, entre ellos el famoso historiador Flavio Josefo, que es un historiador del mundo judío como muy pocos, Flavio Josefo y ninguno de los autores de la época va a referirse a Junias como una mujer. Todos hacen referencia, como un varón. Todos hacen referencia a Junias como nombre femenino. Mientras que algunos han tratado de decir, no, Junias es un nombre masculino. Sin embargo, los autores de la época que han escrito no se refieren a Junias como un nombre masculino, sino como un nombre femenino. Y justamente Pablo acá da la pauta de que pone a esta mujer a la altura de los apóstoles. Porque dice, son muy respetados entre los apóstoles. El nombre que va a aparecer aquí en griego tiene que ver con esa categoría de líderes en la iglesia. Entonces, si Pablo está hablando de que esta mujer llegó a ejercer un puesto de liderazgo tan importante como eran los apóstoles, indudablemente que la mujer tiene un ministerio y justamente con la palabra. Por eso es que es tan importante, cuando uno tiene así un tema bastante complicado, recoger toda la información que haya en todas las cartas. Porque si uno se queda con la información de una sola carta de Pablo, entonces puede llegar a cometer un error, como el que se comete de que a la mujer no la dejan predicar, no la dejan enseñar, no la dejan liderar. Sin embargo, lo que encontramos es otra cosa, de que están totalmente habilitadas en este nuevo pacto para que, si tienen el don, justamente ponerlo al servicio. Esto podríamos decirlo desde el punto de vista bíblico, pero también desde la práctica. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a mujeres tremendas con la palabra? Maestras, predicadoras, pastoras, líderes, que realmente nos bendicen tremendamente cuando hablan, cuando comparten la palabra del Señor. Así que aquí Pablo está saludando justamente a Andrónico y a Junias, y él dice que son judíos. Vieron que la versión Reina Valera dice mis parientes. Bueno, la Nueva Traducción Viviente justamente lo va a aclarar y va a decir, cuando Pablo se refiere a esta palabra mis parientes, él está diciendo son judíos igual que yo. ¿Sí? Son judíos igual que yo. Porque si no parece que fuesen hermanos de él, que fuesen primos, que fuesen algo de eso. Y no, la Reina Valera del 60 lo traduce como mis parientes, y la traducción real es son judíos igual que como soy yo. ¿Sí? Para que eso les quede bien claro.
va a nombrar, por ejemplo, Amplías, Urbano, Estaquis, Apeles, varios nombres, y hace el apóstol Pablo una breve descripción de cuál ha sido no solo su servicio para con los santos, sino cómo ha sido de cercano este hermano o esta hermana, cómo ha sido de cercano a él. Algo que tenemos que tener presente es que Pablo va a tratar justamente de que haya esta relación entre las dos iglesias y que aunque no se conozcan, acercarlos de alguna manera. Por eso él dice, fulano, mengano, prengano, les mandan saludo. Y ellos sirvieron en esto, sirvieron en aquello, hicieron lo otro. Y acá hay algo que es interesante, que nosotros lo podamos poner en práctica si en algún momento nos toca la función de liderar. Siempre reconocer al que está haciendo algo. Siempre tener ese cuidado, ese detalle de poder reconocer al que está haciendo algo. Si Pablo no los nombraba en la carta, para los otros hubiese pasado totalmente desapercibido. Pero el hecho de que Pablo los nombre tiene que ver con un reconocimiento de que lo que ellos estaban haciendo para el reino, alguien por lo menos lo estaba viendo. Y vieron que es muy lindo cuando alguien hace algo y otro te lo reconoce. Aunque sea muy sencillo. Che, qué bien, qué lindo, seguí, te animamos, no aflojes, metele, necesitas una mano en algo, dale que te la doy. Bueno, esa clase de actitudes es la que el apóstol Pablo va a nombrar en estos 10, 11 versículos, al nombrar características de alguno, no solo el nombre, el servicio, algo del servicio que tuvieron con respecto a la iglesia y la relación que tuvieron con él. Nombrando algunos, estos hermanos estuvieron presos conmigo. Por eso los estimo tanto. Estos hermanos, ellos se la jugaron en una oportunidad por mí. Y no solamente yo reconozco eso, sino las iglesias que se han enterado de cómo ellos actuaron, también les reconocen. Y a veces parece que no fuese necesario. Sin embargo, estimula, anima, como que te da una inyección cuando alguien se acuerda. Y a veces tenemos como esperando nosotros de que nos reconozcan. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo acá nos anima a que nosotros lo hagamos con otro. No esperar que los otros lo hagan con nosotros, sino nosotros hacer con otros ese reconocimiento, ese ánimo que alguno por ahí que está medio desinflado hace cuenta que le metimos 100 libras y ya sale otra vez al ruido del buje, dicen los entrerrianos, sale otra vez al ruedo. Entonces Pablo lo hace a esto con un sentido de no solo reconocer, sino animar a estos hermanos. Pero a partir del versículo 17, Pablo va a cambiar. Me quedó una duda. Sí, diga. ¿Rufo era hermano de sangre de él? No. El versículo 13. Dice su madre y la mía. Claro, bueno. Vamos ahí a la nueva traducción viviente. Vos que la lees, y ahí vas a tener la explicación. Pregunta para los que no escucharon si Rufo era hermano de Pablo. Porque Pablo en la Reina Valera dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Da toda la intención, ¿viste? Da toda la intención de que fueran hermanos, ellos. Sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, a la nueva traducción viviente, va a decir, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Por eso vieron que hablamos siempre de leer más de una versión. Porque si no, imagínense que nos toque predicar y digan, Rufo era hermano de Pablo. Porque
Fíjense que está saludando a la madre de él también. Por eso es importante poder tener otras traducciones a mano, porque nos van a ayudar a entender mejor el texto. Y decía, a partir del versículo 17 y hasta el versículo 20, Pablo va a hacer una serie de advertencias. Y va a decir: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quiero leerles en la traducción viviente, dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Va a decir más: tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Vieron que la Reina Valera decía a sus propios vientres. Fíjense en cómo esta palabra, esta traducción, le da un sentido totalmente distinto. Sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Pablo, todo el libro de los Romanos, ha venido justamente peleando con los judaizantes. Pablo ha venido justamente peleando con aquellos que querían llevar a los gentiles a la ley de nuevo. El libro de los Gálatas va a ser otra referencia de Pablo justamente defendiendo la justificación por la fe. Y va a decir algo más el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Va a decir en un momento: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes para que arrancando por las obras de la fe, ahora acaben en la ley? Y va a decir todavía más: si a alguno o aún nosotros les enseñamos otro evangelio, este sea maldecido. Fíjense. Y acá Pablo les está haciendo una advertencia, como ya cerrando la carta, le va a decir: hermanos, cuídense de los que causan división. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de los que causan división? Dice Pablo: porque usan palabras suaves, usan halagos, tuercen lo que ustedes han aprendido. Pablo dice: todo lo que les he enseñado, todo lo que ustedes han aprendido, eso lo tienen que defender. Si vienen con un mensaje diferente del que les he enseñado, esos no están sirviendo a Cristo. Esos son divisores, esos son personas que dividen el cuerpo de Cristo. Pablo les está advirtiendo y le está diciendo: no solamente estén atentos, sino sáquenlos del medio. No es solamente que la palabra que va a usar aquí, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñó. Acá Pablo se pone serio. Dice: si ustedes aprendieron de una forma, si les hemos enseñado de una forma y vienen con otra enseñanza, no presten el oído a eso. No lo presten, porque esos no están sirviendo a Dios. Están sirviendo
a sus propios intereses. Algún día por ahí nos vamos a meter a estudiar cuáles eran las doctrinas que pululaban en esa época, cuáles eran las enseñanzas que trataban de torcer la fe, cuáles eran las distintas religiones que trabajaban en contra del cristianismo, y es interesante que muchas de ellas todavía están vigentes. Es interesante que muchas están vigentes. Pero avanzamos un cachito más. Versículo 17, entonces Pablo los va a animar a los creyentes a vigilar y evitar aquellos que causan división y escándalos contrario a la doctrina que han aprendido. Va a decir de ellos en el versículo 18 que son falsos maestros, porque no sirven a Cristo, engañan con sus palabras, y dice el versículo 18 que engañan a los ingenuos. Esto va a decir, aquellos que se prestan, aquellos que fácilmente ellos pueden engañar, los van a tratar de engañar. Versículo 19, Pablo va a elogiar la obediencia de los creyentes, pero les aconseja que sean sabios para el bien y para el mal, ¿qué? Y acá justamente quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Esta palabra es muchísimo más fuerte, porque acá no tiene que ver con personas que simplemente pecan, no tiene que ver con simplemente algún tipo de desliz al pecado, sino tiene que ver con personas que traman el mal, no solamente para destruir vidas, sino, si fuese posible, destruir la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿pueden existir estas personas? Claro que existen. Porque así como están las personas que buscamos a Dios y anhelamos el bien para la humanidad, para nuestros amigos, para la iglesia, Satanás tiene a sus agentes y, si puede, va a intentar destruir la iglesia de Dios. Y a veces la va a destruir, ¿cómo? Metiendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, haciendo que la gente se confunda, haciendo que la gente se traume diciendo, ¿cómo Dios promete esto y no lo cumple? ¿Cómo es que Dios dijo que va a hacer tal cosa y no lo hace? Y son todas cosas que se enseñan por ahí que no tienen que ver con la verdad bíblica. Por eso, el hecho de que podamos estar compartiendo este tiempo aquí, el hecho de que cada uno de ustedes, no solamente los que estamos aquí, sino los que puedan estar viendo este video en otro momento, se dediquen a escudriñar las Escrituras, esto les va a ayudar a que puedan justamente distinguir cuando una enseñanza es falsa, aunque parezca verdadera. Dice que hace muchos años, no sé si todavía lo hacen, pero hace años, tenían a gente para que pudiera controlar los billetes falsos de los billetes verdaderos, ¿no? Entonces le preguntaron a alguien cómo los entrenaban para que pudieran distinguir los falsos. Dice, porque hay tanta cantidad de falsos, de billetes falsos, de moneda falsa, que ¿cómo hacen ellos? Dice, para poder distinguir el falso. No, dice, nunca le damos un billete falso. Siempre hacemos que toquen y que miren el verdadero. Cuando venga uno falso, se van a dar cuenta, porque no es lo que ellos están acostumbrados a tocar y ver. Cuando nosotros nos metemos en la Escritura y la estudiamos y la escudriñamos y la aprendemos, cuando vengan con una enseñanza falsa, por lo menos nos va a hacer ruido. Ok,
acá hay cosas que no encajan dentro de lo que yo he leído. Acá hay cosas que o sea, lo que me quieren explicar de esta parte, que yo entiendo que va unido con esto y esto, me lo sacan aparte y me lo enseñan solo, o cosas así. Y esto causa la desconfianza en aquel que está acostumbrado a tratar con la palabra verdadera. Y esto es lo que Pablo les estaba animando a los hermanos de Roma. Ustedes, hermanos, cuando vean que alguien comienza con esto, sáquenlo, sepárense, no se metan a escucharlo, porque si puede, los va a envolver. Y el versículo 20 va a terminar diciendo que hay una victoria segura de Dios que va a terminar aplastando a Satanás. La victoria es de Dios sobre Satanás, ¿sí? La iglesia disfruta de eso, pero la victoria es de él sobre Satanás. Versículos 21 al 24, voy a leer directamente en la Nueva Traducción Viviente, y dice: Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón, Sosípater, judíos como yo. Y acá va a aparecer en el versículo 22 algo interesante. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo, que a este lo vamos a encontrar en otra carta también. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Muy hospedador este Gallo. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Versículo 24 de la Reina Valera dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Se acuerdan de Timoteo? Que él justamente se une en ese viaje cuando Pablo va a Filipos. ¿Se acuerdan que predicamos sobre esto? Que Pablo le predica al carcelero de Filipo, cuando a él y a Sila los azotan y los meten en el calabozo de más adentro. Bueno, en ese viaje también estaba Timoteo y también estaba Lucas. Pero Lucas y Timoteo no los agarraron en ese momento, sino los 4 iban a terminar presos. Solamente Pablo y Silas. Y Timoteo se hizo tan cercano a Pablo, no solamente lo acompaña en su viaje misionero, sino que después termina siendo uno de los pastores más fieles, y al que Pablo le va a escribir 2 cartas, que nosotros encontramos como primera y segunda carta a Timoteo. Y de él va a decir Pablo, mi compañero. Él usa esta expresión tan cercana. Dice, ya Timoteo no es un hermano más. Timoteo no es alguien que simplemente sirve. Él es mi compañero. Y todos sabemos lo que significa la palabra compañero. Es alguien que no se baja, es alguien que no se va, es alguien que permanece, es alguien que por más que pase el tiempo, está ahí firme, como talón de oso, no se mueve. ¿Sí? Ese es un compañero. Y Pablo va a hablar de él como su compañero. Pero va a aparecer allí Tercio. En la Reina Valera del 60, versículo 20 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Si uno lee en esta versión, da la impresión de que Pablo no la escribió entonces. Dice, versículo 22 de la Reina Valera del 60, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Si uno lee esta versión, ¿quién la escribió? ¿Pablo o Tercio? Pablo le escribió. Pasa que Tercio era el escribiente, porque al comenzar de la carta Pablo explica que él es el escribiente. Claro.
Sin embargo, cuando nosotros vamos a otra traducción, dice: yo, Tercio, quien escribo esta carta, de parte, como dice Susana, de parte de Pablo, también les envío mi saludo. No es el único que va a tener quien escriba. En el Antiguo Testamento va a haber más de un libro escrito por otro. Y otros que terminaron el libro del autor. Por ejemplo, el Pentateuco. Los primeros 5 libros que son escritos por Moisés. Pero ¿cómo puede ser que Deuteronomio relata la muerte de Moisés? ¿Cómo hizo Moisés para escribir su propia muerte? No, indudable había alguien que escribía, ¿no? Lo mismo sucede con Samuel, lo mismo sucede en otros libros. Había escribientes que copiaban lo que el hombre de Dios les decía que escribieran, y que muchos de ellos, como lo hemos aclarado más de una vez, no sabían que estaban escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos de ellos no sabían. Después termina siendo que esta palabra que ellos habían recibido, esta intención que ellos habían tenido de escribir, había sido inspirado por el Espíritu Santo y quedaba como registro bíblico. Pero es como decir, bueno, mira, no estoy bien, vení, Dani, vení, escribime ahí te voy a dictar algo. Y Tercio era justamente quien va a aparecer aquí diciendo: yo escribí, pero la epístola que Pablo me fue dictando. Yo también les quiero mandar saludos. Él estaba escribiendo los saludos de Pablo y él no se quiso quedar afuera de los saludos que estaban enviando a la iglesia de Roma. Y va a terminar justamente versículos 25 al 27, y con esto ya vamos a estar terminando. Alabanza. El apóstol Pablo va a terminar este libro con alabanza a Dios, justamente por el Evangelio. Y dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa el Evangelio, o sea, la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. ¡Bah! ¡Qué despedida! ¡Qué hermosa despedida! Pablo va a terminar estos 3 versículos alabando a Dios por la bendición, y les va a recalcar lo que hablaron los profetas, lo que estaba ya predestinado desde siempre y que se reveló en Jesucristo, la salvación para ustedes los gentiles. Dice Pablo, por eso Dios tiene que ser alabado, exaltado, glorificado. Y cuando nosotros leemos la carta a los romanos, justamente debemos sentirnos más identificados que nunca. Porque es una carta escrita a una iglesia totalmente gentil. Una iglesia como somos nosotros, totalmente gentil. Y esta gracia, este regalo inmerecido, esta justificación por fe, nos ha venido a nosotros por promesa de Dios, por mensaje de los profetas, por voluntad de Dios, pero en la persona de Jesucristo, para que nosotros nos podamos agarrar. Y varias veces he pensado en esto y les comparto. Qué triste es que uno no pueda darse cuenta
de lo que ha costado nuestra salvación. Que uno no pueda reconocer lo que valió el sufrimiento de nuestro Señor Jesús para que nosotros podamos alcanzar salvación. Dios, Señor, ayúdame a comprenderlo, porque de esto va a brotar mi agradecimiento. Si no logro entender todavía la importancia de tu sacrificio, ayúdame. Quiero entenderlo, cada vez más disfrutarlo, al punto de que el agradecimiento por la salvación inmerecida siempre pueda estar en mis labios. Y que ninguna cosa me conquiste, ninguna cosa me promueva, nada me haga ir a donde podemos perder la salvación. Que nada me aleje de lo que vos tenés para mí. Y que cuando yo me desvío un poco, que me di cuenta de que me mandé mis macanas, que automáticamente pueda reconocer y volver con arrepentimiento genuino a decirle: Señor, gracias por lo que me diste, perdóname y ayúdame a vivir una vida diferente. ¿Estoy mejor que ayer? No sé, lo intento, pero la idea es que Él vaya haciendo en nosotros lo que Él tenga que hacer y que nosotros vayamos dando el fruto que Él quiere que nosotros demos. Amén. Cerramos con esto. El apóstol Pablo nos va a defender frente a aquellos que digan que nosotros no tenemos entrada en esta salvación. Él va a hacer esto. Quiero leerle 4 aplicaciones prácticas y con esto estamos terminando este libro de los Romanos. Una de las cosas es la importancia del servicio. Los saludos que Pablo aquí está dando muestran que cada creyente, sin importar su rol, es valioso en la obra de Dios. Cada creyente es valioso en la obra de Dios. Febe, Priscila y Aquila y muchos otros sirven como ejemplos de fidelidad y compromiso en la misión de la iglesia. Entonces, lo primero que nosotros podemos rescatar como aplicación práctica de este capítulo es la importancia de servir. Por eso siempre animo yo a las personas: traten de encontrar su lugar en el reino y sirvan a Dios con los dones que Dios les ha dado. Y si no saben cuál es, oren y busquen hasta que lo encuentren. No pueden quedarse sin servir. Segundo, aplicaciones prácticas, nos va a hablar el apóstol Pablo acerca de las relaciones y de la comunidad. La lista de saludos muestra la importancia de las relaciones dentro de la iglesia. O sea, para Pablo era importante que los hermanos se conocieran y se relacionaran sanamente. Que se relacionaran. Pablo reconoce a individuos por su servicio y sacrificio, pero destacando el valor de las conexiones personales que existen en el ministerio. Una vez escuché a un hombre que logró formar decenas y decenas de obreros a nivel, por lo menos, de México para abajo, muchísimos, y él decía: en algún punto los cristianos y sobre todo los que servimos al Señor tenemos que tener una relación de amistad. No solamente vernos una vez cada tanto, no solamente vernos en las reuniones. Para Pablo era importante la conexión, la fraternidad. Para él era importante de que no solamente sirvieran juntos, que no solamente oraran juntos, no solamente predicaran el evangelio a quien lo necesitaba, sino que también tuvieran una relación interpersonal. Por eso va a hablar de muchos de ellos como cercanos, como amigos, como compañeros, como los que sufrieron con él en la obra. Lo tercero que podemos encontrar es que Pablo nos va a advertir de la vigilancia espiritual. Pablo advierte contra los que causan divisiones, y esto subraya la necesidad
de discernimiento y vigilancia en la iglesia para proteger dos cosas: la unidad y la doctrina. Y justamente Pablo va a hablar de esto. Fíjense en que va a nombrar estas dos cosas. Primero dice, cuídense de los que causan divisiones. Y segundo, cuídense de los que enseñan doctrina falsa. Entonces la vigilancia espiritual es justamente cuando uno usa, Pablo está animando a usar el discernimiento. No sean ingenuos, le está diciendo otra vez. No sean ingenuos. Usen el discernimiento espiritual para saber si alguien viene con dulces palabras a simplemente querer engañarlos. Y por último, va a resaltar en el saludo final el papel crucial del Evangelio, el plan eterno de Dios revelado en Cristo para la salvación de todas las naciones. El hecho de hablar este mensaje fue revelado para ustedes, los gentiles, está diciendo, ha sido revelado para que todas las naciones de la tierra puedan conocer este mensaje de salvación. Amén. Entonces, llevémonos esto en el corazón. Les animo a que traten de leer por lo menos 1 o 2 veces por año Romanos. Cuanto más lo lean, también junto con Gálatas, si pueden leerlo juntos, les va a ayudar mucho, porque esto nos va a prevenir cuando alguien nos quiera enseñar o nos quiera adoctrinar en una forma equivocada.